de la clase de hoy día. Vamos a compartir imagen. ¿Y qué les parecen los resultados de ayer? Estamos en una segunda vuelta, ¿no? Fatal, doctor, fatal. Sí. Ay, Dios mío, no sé, me preocupa qué va a ser de nuestro Perú, ¿no? La situación ahorita es bien complicada para gobernar. Nuestro país se encuentra en una situación muy, muy difícil, con una recesión económica terrible, brutal. Yo conozco mucha gente que ha tenido que reinventarse, otros se han quedado sin trabajo, y una situación sanitaria también terrible, ¿no? Entonces, ese es el panorama que va a encontrar el futuro presidente, ¿no? Su gabinete, todo eso, ¿no? Van a tener que trabajar. Entonces necesitamos a alguien que cubra, pueda, esté a la medida, ¿no? De las posibilidades, ¿no? Que sea un líder, ¿no? Pero bueno, no sé, los resultados de ayer me han preocupado. Bien, no hablemos de política, porque si no nos amargamos. Bien, están viendo, chicos, anatomía de recto, vejiga y uréteres, ¿no? ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Muy bien, entonces, perfecto. Vamos a ponerle puntero. Este punterito láser a veces me fastidia un poco porque se me mueve, ¿no? O sea, yo lo pongo en un sitio y se va para otro lado. Bien, entonces, ahora vamos a ver recto, ¿no? Vamos a ver vejiga y vamos a ver uréteres, ¿no? Vamos a ver, órganos que están dentro de lo que es la cavidad pélvica, ¿ya? Y recuerden que dentro de la cavidad pélvica lo que vendrían a ser los órganos endopélvicos, ahí teníamos órganos del aparato urinario, ¿no? Como la vejiga y la porción pélvica de los uréteres. ¿Por qué digo porción pélvica de los uréteres? Porque los uréteres, como vamos a ver, tienen un origen alto, se originan en la cavidad pélvica, ¿no? Y estos uréteres, ¿no? Que se originan en la cavidad pélvica, que son la continuación de la pelvis renal, ¿no? En los riñones, descienden, entonces tienen un trayecto abdominal y después se meten a la pelvis, ¿no? Cruzan el estrecho superior. Entonces, este último segmento, es el segmento pélvico de los uréteres, para finalmente terminar a nivel de la vejiga, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de uréteres en pelvis, nos estamos refiriendo a la parte pélvica de los uréteres, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver que al igual que en abdomen tenía ciertas relaciones, a nivel de pelvis va a tener estos uréteres ciertas relaciones con algunas estructuras, con algunos vasos, con algunos conductos, por ejemplo, ¿no? En el caso del varón, el conducto deferente, ¿no? ¿Qué relación tiene el uréter con el conducto deferente? ¿Quién pasa por encima? ¿Quién pasa por debajo? ¿Ya? La vejiga, que es evidentemente endopélvica, y el recto, que vendría a ser la parte final del tubo digestivo, ¿no? Entonces, recordemos que el tubo digestivo tiene un intestino delgado, un intestino grueso, ¿no? Y en el intestino grueso tenemos el colon descendente, el colon sigmoides, ¿no? Y este colon sigmoides, ¿no? Se aproxima al estrecho superior y después se mete, ¿no? Cruza el estrecho superior y este colon sigmoide va a sufrir una serie de cambios y se convierte en recto, ¿no? Y el recto ya es endopélvico, ¿no? Y este recto se aplica a la cara anterior del sacro, ¿no? A la cara anterior del sacro, ¿no? Y este recto finalmente va a terminar en el conducto anal y en el ano, ¿no? El conducto anal y el ano estarían ya constituyendo lo que se conoce como la parte ya perineal, ¿no? Perineal es
el perine posterior, ¿no? Entonces, este recto, miren, viene siguiendo la curvatura del sacro y finalmente se voltea, cambia de dirección y se dirige hacia abajo y hacia atrás. En este ángulo donde el recto cambia hacia abajo y hacia atrás, ese ángulo es el ángulo perineal y en ese ángulo juega un papel importante lo que es el componente pubo-rectal del elevador del ano. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Lo vimos. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos a mayor aumento, ¿no? Por ejemplo, es un individuo, varón, ¿no? Estamos viendo acá próstata, estamos viendo acá el órgano copulador, el pene, ¿no? Y acá es donde interviene el pubo rectal, ¿no? Que angula esto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora van a aparecer algunos nombrecitos para ubicarnos. Miren acá, ¿no? Tenemos, esta es la vejiga, y esto me va a ayudar para ver lo que es el peritoneo, ¿no? Miren, acá tenemos el peritoneo. Esta es la pared anterior del abdomen, ¿no? Entonces tenemos acá el peritoneo en la parte posterior de la pared anterior del abdomen, ¿no? Miren, el peritoneo. El piso estaría acá, el piso de la pelvis estaría acá, ¿ya? Acá estaría el piso pélvico, ¿no? Entonces, el peritoneo, como les decía, no llega hasta el piso, no llega, sino que viene y se refleja sobre la pared superior de la vejiga, ¿no? Entonces, acá va a formar un fondo de saco. El fondo de saco, prevesical, ¿no? El prevesical. Este fondo de saco de acá, en algunos casos, no es tan evidente. Y eso depende del grado de represión de la vejiga, ¿no? Cuando la vejiga está llena, ¿no? O cuando está vacía, ¿no? Eso va a determinar que esto esté más profundo o menos profundo, ¿ya? Muy bien, y de ahí sigue, miren, por la parte superior de la vejiga, en este caso del hombre, ¿no? Y después va a cubrir la parte posterior, parte de la parte posterior, hasta llegar más o menos a la altura de las vesículas seminales, ¿no? Que las vamos a ver dentro de un momento. Y de ahí miren lo que hace. Se voltea y se refleja sobre la cara anterior del recto, ¿no? Para de ahí ascender, ¿no? Entonces está formando un fondo de saco acá, que es recto vesical. Vesical viene de vejiga. Fondo de saco recto vesical, ¿ya? Este fondo de saco recto vesical es el fondo de saco de Douglas en el varón, ¿ya? El fondo de saco de Douglas en el varón es el fondo de saco recto vesical. Vamos a ver que en el caso de la mujer, el saco de Douglas, el fondo de saco de Douglas es diferente, ¿no? No es recto vesical, sino es recto uterino, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos la vejiga, ¿no? La vejiga va a tener un cuello, que lo tenemos acá, el cuello de la vejiga, que se va a continuar con la uretra, ¿no? Ay, perdón, ¿por qué no me responde? Disculpe, me desespero. Acá, la uretra masculina, ¿no? Y vamos a ver que esta uretra masculina es grande, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, parte de esta uretra masculina la vamos a estudiar en lo que es la parte pélvica, como órgano endopélvico, y parte en lo que es perineo, ¿ya? Entonces, la uretra masculina es amplia, grande, larga, ¿no? También estamos viendo un órgano acá,
que es la próstata, ¿no? Que está rodeando a esta uretra masculina, ¿no? Muy bien, acá tenemos colos sigmoides, asas intestinales, ¿no? Espacio de Retsus, ¿no? Miren, acá, esta línea de acá, ¿no? Esta de acá, es la fascia umbilico prevesical, ¿ya? Que está dividiendo, ¿no? Está constituyendo el límite posterior de este espacio retropubiano o espacio de Retsus. Este espacio retropubiano, espacio de Retsus, está cerrado acá, está cerrado por el ligamento, ¿no? O aponeurosis puboprostática, puboprostática, ¿ya? Cierra. Y en el caso de la mujer es la pubovaginal, ¿ya? Entonces este espacio retropubiano de Retsus no está abierto hacia abajo, está cerrado por este ligamento, ¿no? ¿No? Que es un engrosamiento de la aponeurosis, ¿no? Endopélvica. Muy bien. El tabique rectovesical. Es un tabique, ¿no? Que se extiende desde el fondo del saco de Douglas, ¿no? Hasta el piso, ¿no? Hasta el piso pélvico, ¿no? Más o menos está por acá. Es un tabique, ¿no? Recto vesical porque está entre la vejiga y el recto, ¿ya? Vamos a hablar, para hablar de recto, primero ubiquémonos un poquito en lo que es el colon, ¿no? Entonces, acá tenemos el colon, ¿no? Ya nosotros conocemos, ¿no? Colon ascendente, el ángulo cólico derecho, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, ¿no? ¿Ya? Este colon, recuerden que tenía ciertas características anatómicas. En primer lugar, presentaba estas estructuras de acá, que son los apéndices epiploicos, ¿no? Presentaba las tenias, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Esas, o bandeletas, ¿no? Y presentaba estas dilataciones llamadas austras, ¿no? ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de eso porque vamos a ver que cuando se convierte en recto va a cambiar todo eso. La irrigación del colon la brinda la arteria mesentérica inferior a través de las ramas sigmoideas. El drenaje venoso se hace por las venas homólogas, ¿no? Entonces recordemos que había una irrigación a cargo de la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no? La mesentérica inferior, recuerden, ¿no? Daba irrigación a través de la arteria cólica izquierda en las arterias sigmoideas, ¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces el colon sigmoides es el que recibe irrigación a partir de las ramas sigmoideas de la mesentérica inferior, ¿ya? Muy bien, entonces, el recto, segmento terminal del tubo desprovisto de meso y se aloja en la concavidad del sacro. El colon sigmoides se va a continuar como recto, ¿ya? Entonces, el colon sigmoides, recordemos que sí presenta un meso, ¿ya? Entonces, el colon sigmoides, el peritoneo está rodeándolo por completo, ¿no? Está formando este meso, ¿no? Que lo conecta, ¿no? Este meso que lo conecta, lo une a la pared, al peritoneo parietal posterior, ¿no? ¿Ya? Ahora, este colon sigmoides se va aproximando hacia el estrecho superior, ¿no? E ingresa a nivel de la articulación sacroiliaca izquierda, ¿no? Y de ahí se va hacia la línea media, donde busca el sacro y de ahí se convierte en recto, ¿ya? Y ocurre una serie de cambios. En primer lugar, el recto no tiene meso, entonces se pierde el meso, ¿ya? De tal manera que el peritoneo
¿no? En esta primera parte del recto, va a cubrir al recto en la cara anterior y las caras laterales, pero ya no tiene meso, ¿ya? Muy bien. Ahora, este colon sigmoides, ¿no? Además de perder su meso para convertirse en el recto y aplicarse en la cara anterior del sacro, ¿no? Y recuerden que el sacro es cóncavo, ¿no? Se aplica, entonces se vuelve cóncavo, ¿ya? Este colon sigmoide, entonces, por lo tanto, para convertirse en recto, pierde su meso, ¿no? Las bandeletas, ¿no? O las tenias, ¿se acuerdan, no? Que eran fibras longitudinales, ¿no? Desaparecen y se va a convertir en una sola capa muscular, una longitudinal, ¿no? Ya no en forma de bandeletas, ¿ya? Ese es otro cambio. Otro cambio que ocurre es la desaparición de las austras, ¿no? O esas dilataciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Y otro cambio que ocurre es a nivel de los apéndices epiploicos, ¿no? De tal manera que el recto no tiene meso, tiene una capa muscular continua, de fibras longitudinales continuas, no tiene las bandeletas, no tiene austras, ¿ya? No tiene austras, ¿ya? Muy bien. A nivel de la, de la mucosa también, ¿no? Hay algunos cambios, ¿no? Esta mucosa, recuerden, a nivel del colon sigmoides, ¿no? Del colon en general, ¿no? Presenta, ¿no? Gran cantidad de células caliciformes, todo eso desaparece acá, ¿ya? Lo que sí va a aparecer en el recto es la presencia de estos que son pliegues transversales, ¿no? Son dos en el lado izquierdo y uno en el lado derecho, de tal manera que va a determinar que el recto tenga un trayecto medio en zigzag, medio en S, ¿no? Trae media entonces no es recto, ¿no? Tiene así, ¿no? Está medio. Muy bien. Este recto se aloja en la concavidad del sacro, mide de 12 a 15 centímetros, distensible y ancho, sin apéndices epiploicos, se extiende entre el asa sigmoidea y el ano, límite superior, más o menos a nivel de la tercera vértebra sacra, superior, perdón, límite inferior, línea pectínea. Esta es la línea pectínea, ¿no? Otra vez me está fallando este puntero. Bueno, acá está. Disculpen, pero miren, yo no lo estoy tocando y miren cómo se mueve. En fin, paciencia. En las clases presenciales, lo único que podía hacer temblar esto era mi pulso, ¿no? Porque yo tenía mi puntero láser. Entonces, apuntaba con el puntero láser y decía, acá está, ¿no? Miren, ahorita no lo estoy tocando y miren cómo se está moviendo. Vamos a ver, un momentito. Acá está, ya. Ahora sí, otra vez está. Miren, entonces, esta es la línea pectínea, ¿no? ¿Ya? Donde ya se da cambio de la mucosa y este es el conducto anal, ¿no? ¿Ya? Este recto, ¿no? Se distiende, ¿no? Es distensible, sobre todo de la parte, mejor regresemos acá lo vamos a entender mejor, acá. De la parte inferior del fondo de saco hasta la línea pectínea se puede distender, formando lo que se llama la ampolla rectal, ¿no? La ampolla rectal se puede distender, ¿ya? Entonces, esta parte que se distiende, llamada ampolla rectal, se distiende precisamente cuando está lleno de la materia fecal, ¿no? Entonces, al distenderse, la ampolla rectal estimula lo que se conoce como el reflejo de defecación, ¿no? Entonces ya es cuando la persona siente ya la necesidad de ir al baño para defecar, ¿no?
se les dice que es distensible y ancho, ¿no? Se puede distender, ampollar. La musculatura lisa, circular, que es interna, longitudinal externa, engrosamiento en cara posterior y anterior. Entonces acá ya no hablamos. Recordemos que a nivel muscular, en el colon, esta longitudinal, ¿no? Se unía formando las llamadas bandeletas, ¿no? Acá no. Acá es una capa única, externa, que se engruesa un poco en la cara posterior anterior, pero es una longitudinal continua. Relaciones peritoneales, el recto superior, lo que les decía, está cubierto por el peritoneo en su cara anterior y lateral. En su cara anterior y lateral, ¿ya? El recto medio únicamente su cara anterior y el recto inferior sin cubierta peritoneal, ¿no? Y esto por esto, ¿no? Acá el recto superior, ¿no? Está cubierto en la cara anterior, el recto medio solo en la cara anterior y esta parte inferior, el recto inferior, ya no tiene cubierto. ¿Ya? Relaciones anteriores en la mujer se relacionan, miren acá está el recto, ¿no? El recto. ¿Con quién se relaciona anterior? Con el cervix, este es el útero, es el cervix, ¿no? Con el cervix. Y esto de acá es la vagina. Tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿ya? Una cara anterior y una cara posterior. Entonces se relaciona con la pared vaginal posterior, ¿ya? Con la pared vaginal posterior. Todo esto es la vagina y este es el cuello, ¿ya? En el hombre se relaciona con la vesícula, seminales, con la vejiga, la próstata y el conducto referente, ¿ya? Eso, a ver, vamos a verlo acá mejor. Miren, en el caso del varón se relaciona con la vejiga, con la próstata, ¿no? Vamos a ver la vesícula seminal con un referente, ¿no? Y esto es importante, miren, esta es la próstata y se relaciona, miren, únicamente se interpone parte del tabique rectovesical y algo de tejido conectivo muy escaso, ¿no? Entonces, cualquier alteración que pueda presentarse en la próstata, sobre todo en el lóbulo posterior, es fácilmente accesible a través del recto, mediante el tacto rectal, ¿no? Entonces, en los varones, a partir de los 45, 50 años más o menos, comienza a haber cambios en esta próstata. Puede haber un crecimiento de esta próstata, ¿no? Por lo que se conoce una le dicen hipertrofia, pero en realidad es hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces, puede ser benigna, pero también puede tener un crecimiento de tipo neoplásico, ¿no? Un cáncer de próstata puede determinar que crezca. Y esta próstata tiene una consistencia, le decimos consistencia remitente, ¿no? O sea, es una consistencia semiblanda, ¿no? Más o menos parecido, tóquense el lápex nasal, o sea, la punta de la nariz. Tóquense y tiene una cierta consistencia, ¿no? Tóquense. Esa consistencia que tiene la punta de la nariz, el lápex nasal, es la que tiene la próstata, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el tacto, tocamos y debe tener esa consistencia, ni muy blanda ni muy dura, ¿no? ¿Ya? Ahora, el cáncer de próstata lleva a que la próstata tenga una consistencia pétrea. Pétrea viene de piedra, ¿no? Es duro. Entonces yo hago el tacto y voy a sentir que esta próstata está endurecida. Puede ser en forma de nódulos o puede ser extensa, ¿no? O sea, todo está duro. Entonces, si yo hago un
contacto y encuentro eso, es una señal de alarma. Probablemente esa persona tiene un cáncer, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y he aprovechado para explicar eso, ¿no? Entonces, se relaciona anterior con la vejiga, ¿no? El recto con la vesícula seminal, en el caso de la próstata, ¿no? Bien, relaciones posteriores con los vasos sacromedio y raíces del plexo medio. Los vasos sacromedios, ¿no? Recordemos que la aorta, su parte final se va a dividir en dos vasitos, ¿no? En dos troncos grandes que son las ilíacas primitivas o ilíacas comunes, derecha e izquierda, ¿no? Pero también se va a dividir, ¿no? En un vasito medial, que es la arteria sacra media, ¿ya? Esta arteria sacra media es un vasito muy pequeñito, ¿no? Que, digamos, se encuentra entre las dos ilíacas primitivas, ¿no? Y se aplica sobre la parte superior del sacro, ¿no? Muy bien. Irrigación del recto. Entonces, ¿cómo es la irrigación del recto? El recto va a tener una irrigación en su parte superior, en su parte media y en su parte inferior, ¿no? Entonces, imaginemos el recto dividido en una parte superior, una parte media y una parte inferior. La parte superior del recto está irrigada por una rama terminal de la arteria mesentérica inferior, ¿ya? Entonces, recordemos la arteria mesentérica daba, ¿no? Inferior, ¿no? Daba la cólica izquierda, las sigmoideas, y va a dar una ramita, ¿no? Esta mesentérica inferior, precisamente para la parte superior del recto, ¿ya? Esa ramita es la hemorroidal superior, ¿ya? Para la parte superior del recto, ¿ya? Esta arteria hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior, para la parte superior del recto, se va a ubicar en la parte posterior del recto, ¿no? Se ubica en la parte posterior del recto y de ahí se va a dar dos vasitos que bordean al recto y terminan en la parte anterior, ¿ya? ¿No? Entonces acá tenemos arteria mesentérica inferior, miren, ¿no? Y se ubica en la parte posterior y de ahí da estos dos vasitos. La arteria hemorroidal media es rama de la hipogástrica. ¿Y quién es la hipogástrica? Miren, recordemos la aorta. La aorta se divide en las ilíacas primitivas o comunes, ¿no? Las ilíacas primitivas o comunes, a su vez, se van a dividir en la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿ya? La ilíaca externa, que es la que cruza el ligamento inguinal y se convierte en femoral, ¿se acuerdan? Ahora, la ilíaca interna es la que la conocemos como hipogástrica, ¿ya? Entonces, es una rama, la hemorroidal media, es una rama de la hipogástrica o ilíaca interna, ¿no? Esta ilíaca interna o hipogástrica se va a dividir, como vamos a ver posteriormente, se va a dividir en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior de la ilíaca interna o hipogástrica va a originar una serie de vasos. Finalmente, a veces de origen un poquito variado, ¿no? La bibliografía nos refiere, ¿no? Que se origina primero la umbilical, después va a originar la obturatriz, va a originar la vesical inferior, va a originar la rectal media o hemorroidal media, ¿no? Después va a originar la pudenda interna y la isquiática o glúteo inferior, ¿no? Entonces, esta hemorroidal media nace del tronco anterior
de la hipogástrica o ilíaca interna, ¿ya? Ahora, la hemorroidal inferior que irriga la parte inferior del recto, ¿no? Se origina de la pudenda interna. Hace un momento les he dicho, ¿no? La hipogástrica o ilíaca interna va a dar un tronco anterior y un tronco posterior. Un tronco anterior, ¿no? Origina una serie de vasitos. La umbilical, la obturatriz, la vesical inferior, la uterina en el caso de la mujer, ¿no? La hemorroidal media, ¿no? La hemorroidal media, ¿no? Ya, la pudenda interna y la isquiática o glúteo inferior, ¿no? Entonces, la pudenda interna es una rama de la hipogástrica, ¿no? Y esta arteria pudenda interna abandona la cavidad pélvica por debajo, por el borde inferior del músculo piramidal. Sale a la región glútea brevemente y después se mete nuevamente a través de la escotadura ciática menor y ya se ubica a nivel de lo que es perineo, ¿no? Fosa isquiorectal, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Esta pudenda interna es la que se mete por el conductito que les acabo de decir. Recuerden que el obturador interno tiene una parte inferior debajo del diafragma pélvico, debajo del elevador del ano, debajo del componente oxígeno del elevador del ano. ¿Se acuerdan? Ahí les dije que su oponente formaba un conductito, que es un conducto de algo. Ahí se mete la pudenda interna, ¿no? Por ese conducto. Pero va a dar una ramita, que es la que va a ir a la parte inferior del recto, como hemorroidal inferior, ¿no? Y ¿no? Bien, la sacra media, rama inferior de la aorta, emite ramas para la parte inferior también. Entonces estamos viendo que el recto tiene irrigación superior, media, inferior, ¿no? Y por vasos diferentes. Entonces, acá tenemos, ¿no? Hemorroidal inferior, ¿no? Arteria pudenda interna, ¿no? Miren cómo va a irrigar ahí. Muy bien, el drenaje del recto. Venas hemorroidales superiores, venas hemorroidales medias y venas hemorroidales inferiores. Las venas hemorroidales superiores que nacen en el plexo hemorroidal superior o interno, situado a nivel de la submucosa de la porción superior del conducto anal, desembocan en la vena mesentérica inferior. ¿Ya? Entonces la parte superior del recto, ¿no? Va a desembocar en la mesentérica inferior. Las venas hemorroidales drenan la sangre de las porciones del canal anal y desembocan en la vena hipogástrica. Entonces están viendo que el drenaje venoso también, ¿no? Es diferente, ¿no? La parte superior del recto drena en la vena mesentérica inferior, la parte media en la vena hipogástrica o vena ilíaca interna. Y las venas hemorroidales inferiores drenan la sangre del plexo hemorroidal externo, ¿no? Sangre del plexo hemorroidal externo en la porción inferior del canal anal a nivel de los márgenes del ano. Desembocan en la vena pudenda interna, pero si se dan cuenta, esta vena pudenda interna finalmente termina en la vena hipogástrica o vena ilíaca interna, ¿ya? Muy bien, podemos pues dividir el drenaje venoso rectal en dos sistemas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Miren, el sistema hemorroidal superior que drena en la mesentérica, vena mesentérica inferior, ¿no? Y que drena en el sistema portal, sistema venoso portal. El sistema de las hemorroidales medias e inferiores que son tributarias del sistema cava, ¿ya? Entonces, el drenaje del recto va a ir la parte superior al sistema porta y la parte inferior, media inferior, al sistema de la vena cava. Las venas hemorroidales superiores carecen de válvulas, ¿no? Por lo que un aumento de la presión a nivel del sistema portal, una hipertensión portal, repercutirá en ellas, ¿no? Determinará una dilatación
de este sistema, de esta parte superior del recto, del sistema venoso superior, ¿no? Un problema, por ejemplo, de hipertensión portal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un problema a nivel hepático, ¿no? Que puede llevar, ¿no? a una insuficiencia hepática o una cirrosis hepática, por ejemplo, puede llevar a una hipertensión portal, ¿no? Con aumento, ¿no? En sentido retrógrado de la vena porta, ¿no? Y sus tributarios, ¿no? Entonces se traduce en una citis y en una dilatación del sistema venoso hemorroidal superior, ¿no? La inervación del recto. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver un momentito. Hoy ya tenemos hasta 8:30, ¿no? Tenemos unos minutitos más. Bien. Inervación simpática y parasimpática. Simpática, plexo presacro o nervio hipogástrico, ¿no? Que a su vez da origen a los plexos pelvianos y que acompaña su trayecto inicial al hemorroidal superior, pero luego se separan, ¿no? ¿Qué es el nervio hipogástrico, no? Tenemos este es el plexo pelviano, ¿ya? Este es el plexo hipogástrico inferior o plexo pelviano, ¿no? Pero también tenemos un plexo hipogástrico superior, del cual nacen los nervios hipogástricos, ¿no? Que son estos de acá, ¿ya? Entonces, nervio hipogástrico, ¿no? Este nervio hipogástrico, como les digo, se origina más arriba en el plexo hipogástrico superior, ¿no? De ahí nacen los nervios hipogástricos que llegan al plexo hipogástrico inferior o plexo pelviano, ¿no? Y de este plexo hipogástrico inferior o plexo pelviano nacen una serie de plexos, ¿no? Que acompañan a los vasos, ¿no? Y también va a formar plexos alrededor de los órganos, ¿no? ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Que a su vez da origen a los plexos pelvianos y que acompañan su trayecto, ¿no? Y el parasimpático se origina a nivel del sacro, ¿no? Del plexo sacro. Proviene del parasimpático sacro y sus ramas se unen a los plexos pelvianos que llevan el simpático, ¿no? Pudiendo lesionarse los nervios erectores en la resección abdominal perineal del recto, ¿no? Entonces, estos de acá son los nervios sacros, ¿no? ¿Ya? Los nervios sacros, ¿no? De donde va a provenir el componente parasimpático, ¿no? A través de los nervios esplácnicos o nervios erectores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Acá los tenemos, los nervios esplácnicos o erectores se unen a este plexo pelviano o plexo hipogástrico inferior, ¿no? Según que recordemos que está llevando componente simpático a través de los nervios hipogástricos, ¿no? Entonces, este plexo de acá, por lo tanto, será simpático y parasimpático, ¿ya? ¿No? ¿Y por qué se le dice a los esplánicos nervios erectores? Porque son los responsables, ¿no? De la erección, ¿no? En el caso del varón. Linfáticos del recto, lateralmente a lo largo de los vasos hemorroidales medios, en cada lado hacia los ganglios ilíacos internos, ¿no? En la correspondiente pared lateral de la pelvis. Y hacia abajo a través de los ganglios linfáticos pararectales en el dorso del recto y a lo largo de los plexos linfáticos. En la piel anal y perianal, los esfínteres anales y la grasa isquiorrectal para alcanzar los ganglios inguinales, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene un drenaje hacia los ilíacos internos, a los ganglios ilíacos internos, pero también tiene un drenaje hacia los ganglios inguinales, sobre todo en la parte de abajo, hacia los ganglios inguinales, ¿no? Entonces, en un problema, por ejemplo, en un cáncer de una neoplasia de recto, ¿no? Donde tenemos inflamados los ganglios inguinales, podemos decir que es del recto la parte inferior, ¿no? Vías cortas, ganglios de Gerota en la concavidad del sacro, ¿no? También puede dirigirse a un ganglio
llamado gerota, que es un ganglio único ubicado en la concavidad del sacro. Ahora vamos, ya lo dejamos para el día viernes, lo que es vejiga, ¿no? Todo lo que hemos hablado ahorita es recto, nada más, ¿no? Vejiga, la tenemos acá, situación, ¿no? Forma y dimensiones, ¿no? Situación se ubica en el hipogastrio, posterior al pubis y superior al piso pélvico, ¿no? El piso pélvico está acá, ¿no? Forma y dimensiones es de forma variable, pues cuando está llena es ovoidea y cuando está vacía es tetraédrica, ¿no? O como angulada, ¿no? Tiene una capacidad que varía con la edad. Si en el adulto es de 120 a 320 mililitros, el deseo de micción se despierta a los 280 mililitros, ¿no? Cuando se va llenando, ¿no? Se dice que la mujer tiene una capacidad un poquito mayor, ¿no? Que el varón, ¿no? Pero el promedio más o menos es esto, ¿no? Y cuando se nos llena así, ya se nos viene el deseo de miccionar, ¿no? Bien, los medios de fijación. Ahí nos vamos a quedar, chicos, porque según mi reloj estamos 8:27. Nos quedan 3 minutitos. De repente podemos hablar algo de esto, ¿no? Medios de fijación. De sus bordes laterales salen los ligamentos laterales que van a terminar en las paredes laterales de la pelvis, a nivel de la fascia endopélvica, ¿no? Entonces hay unos ligamentos laterales, ¿no? Que pueden ayudar. De su cara anterior en el hombre sale el ligamento puboprostático, ¿no? Que ayuda. Recuerden que este cierra el espacio retropubiano, ¿no? En la mujer los ligamentos pubovesicales, ¿no? Que terminan en la cara posterior del pubis, ¿no? Que son medios de fijación ligamentosos, sin embargo, no tienen mucha consistencia, ¿no? Lo que más ayuda para evitar un prolapso vesical, o sea, que la vejiga descienda, sobre todo en la mujer después de los partos, es el diafragma pélvico, ¿no? Hay que reforzar ese diafragma pélvico para que sostenga a todos estos órganos, ¿no? Aquí en la mujer, para que sostenga a todos estos órganos, ¿no? Y hay unos ejercicios que se llaman los ejercicios de Kegel, ¿no? Que es para contraer estos músculos del piso pélvico, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ganas de orinar, nos gana, lo aguantamos, ¿no? ¿Cómo lo aguantamos? Contrayendo, ¿no? Aguantamos y si nos damos cuenta, estamos, al aguantar ahí, hacemos una contracción muscular y estamos contrayendo el diafragma pélvico, ¿no? Encontramos entonces los ejercicios de Kegel son contracciones de este diafragma, ¿no? Contraer, relajar, como que nos aguantáramos de miccionar. Bien, ahí lo vamos a dejar, chicos, porque ya se me fue el tiempo. Mañana no, el viernes continuamos con esto, ¿ya? Con este tema. Es un poquito amplio. De repente ya veríamos la próxima semana, de repente por ahí buscamos un día para igualarnos. Estamos ligeramente retrasados que el resto de las. Muy bien, entonces ahí nos quedamos, nos vemos el día viernes. Hasta luego, chicos. Vamos a. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Y que Dios nos ayude. Sí, de verdad, chicos. No sé, ustedes qué país van a vivir, no sé, bueno. En fin, chicos.